Saludos cordiales. En esta ocasión vamos a hacer la presentación de un trabajo para la materia de contratación pública internacional del programa de masterado de UNIR de Derecho del Comercio Internacional. Para iniciar analizando este tema, es importante hablar sobre los antecedentes de esta industria, de cómo apareció, sus inicios y lo que hasta ahora se ha dado en relación a toda esta industria. También los sectores que se han visto involucrados en esta actividad y cómo se relaciona entre lo privado y lo público, como el papel que ha jugado esta industria tanto en el ámbito público como privado y los intereses que están de por medio dentro de estos dos sectores. Para iniciar hablaremos de los antecedentes de esta actividad aeroespacial. En sus inicios, la actividad aeroespacial estaba manejada principalmente por gobiernos, estados, países como China, como la Unión Soviética, Alemania o Estados Unidos, mantenían sus propias agencias aeroespaciales que se dedicaban exclusivamente a la investigación, a encontrar los varios usos y utilidades del espacio aéreo. Y así se desarrollaron tecnologías como los misiles o los satélites, por ejemplo. Posteriormente, luego de que por varias décadas, sobre todo en la década de los 70s, 80s, existiese una tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, se intensificó la utilización del espacio aéreo. Se intensificó con la finalidad de mantener un control sobre la utilización de este espacio aéreo como área estratégica de la defensa de los territorios de estas naciones, de defensa de sus territorios y de su población. Existen empresas como SpaceX o Blue Origin que han mantenido un liderazgo, por decirlo de alguna manera, en desarrollar esta actividad. Y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, contando con esta información, se han dado cuenta de que puede existir un conflicto dentro de estos intereses, tanto de lo público como de lo privado. Y una de las razones es la que ya notamos que está envuelto también de alguna manera la seguridad del Estado en ciertos casos. Todavía estas tecnologías son usadas por los gobiernos, por sus fuerzas armadas para desarrollar sus operaciones militares, por ejemplo, y eso se cuenta como un interés público que beneficia a toda una población en cuestiones de defensa. Por esta razón, como anotamos anteriormente, es por lo que se debe regular, por lo que se debe crear normas, regulaciones
muy concretas y muy claras para que cada uno de los actores entiendan las responsabilidades y el alcance de su participación dentro de esta actividad. Tienen que existir todas las garantías. En el caso, por ejemplo, de la defensa o en el caso del uso de cierta información por parte de gobiernos o por parte de, de las Fuerzas Armadas de cierto país que requieren que cierta información se mantenga en, en secreto, y esa información no puede ser utilizada por el sector privado en ciertas áreas. Entonces existen áreas en las que todavía el gobierno requiere establecer cierto control, pero también el sector privado, por medio de su inversión, requiere de que pues exista las garantías suficientes y la libertad suficiente para poder desarrollar su actividad y así poder generar los recursos que necesita para poder continuar con su operación comercial. Conforme a ello, como lo anotaba nuestro compañero Francisco, el interés público versus el interés particular nos lleva a determinar que esos dos intereses conviven en una permanente situación de conflicto que debe ser siempre primar ante el interés general, o sea, el interés del Estado. Esos intereses generales obedecen al bien común, de tal manera que si sobreviven, el interés particular frente al público debe ser siempre hacia el interés general, un bienestar. Por eso esos dos intereses que demuestran con capitales y su poderío deben armonizarse para que los dos en esta carrera aeroespacial se nutran y puedan superar todas esas barreras y esos riesgos que presentan, digamos, para poder desarrollar una muy buena carrera aeroespacial. El interés público necesitará del interés privado y del capital privado para poder surgir y desarrollar esta actividad. Es importante tener en cuenta también la colaboración pública y privada en las adquisiciones de estas capacidades. La sociedad realmente no es desconocimiento, requiere del capital privado para que pueda desarrollar, pues el capital privado permite una mayor agilidad en la adquisición de los elementos, en la organización, no tienen esas trabas y esas cadenas que tiene el sector público, que siempre estará mirado por los ojos de los ciudadanos y de los entes de control de cada estado, de cómo gastan los recursos, para qué los gastan los recursos, mientras que el capital privado ayudaría mucho a ese desarrollo. En cuanto a la adquisición públicas orientadas a las capacidades espaciales, tenemos que esas tecnologías y esas capacidades del sector espacial deben ser el esfuerzo y apoyo institucional. Obviamente debe partir de la parte institucional y del Estado, pues para mantener el control, porque si no sería un caos toda la parte privada queriendo sobresalir por encima de los demás. Entonces, esa parte pública hace el control, pero requiere de ese capital y esa experiencia privada que es la que permite que surjan todos estos elementos constructivos para una carrera espacial y para superar lo que vamos hoy en día de tener una vuelos comerciales fuera de la Tierra. Esa cadena de valor se ve establecida de acuerdo al autor que tomamos dentro del análisis que hicimos. Tienen una cadena de valor que establece la investigación de defensa y seguridad en la parte de ese seguimiento en terreno, el seguimiento que hacen en vuelos, las operaciones y los dos streams. Como pueden mirar dentro del desarrollo del gráfico, están todos los programas de misiones y exploraciones de carrera de defensa, programas de seguridad,
segmentos de terreno y vuelo, también estaciones de control y procedimientos a nivel fuera de la Tierra, puertos espaciales, observadores terrestres, lanzadores, satélites, naves espaciales, todo un contexto para tener un tamaño del mercado en el 2017 de 339.84 millones de dólares. Eso nos da una capacidad de lo que puede generar toda esta industria. Dentro de ese modelo de obtención de propuestas en el caso del estudio del autor consultado, establece cinco parámetros como son la propiedad del Estado, el riesgo de operaciones máximo, un riesgo de propiedad y su distribución, una externalización de bienes y un riesgo de propiedad de la sociedad privada. Esto para establecer adquisiciones propias que serían para la parte del contexto público, una colaboración entre el ámbito público y privado y una adquisición externalizada que nos permite dar un contexto completo de mantener esas alianzas público-privadas para poder desarrollar temas de esta gran magnitud como es la carrera aeroespacial. Dentro de las eras que viene desarrollándose toda esta carrera espacial, podemos anotar que vienen periodos desde el 52 al 72, que es de lo que ya conocemos como la pelea que tuvo Estados Unidos y la Unión Soviética, una segunda era que aparece, pues entran nuevos actores en este terreno, la comercialización de usos de espacio, una tercera era que va hasta el 2006, que es un aumento considerable de actores y una mejora tecnológica, y lo que ya tenemos actual desde el 2006 al 20 se produce como una democratización y la globalización del espacio. Esos análisis también nos han permitido establecer, digamos, como en el caso de España, que se crean, digamos, como lograr ese interés en la Comisión Europea que recomienda esos contratos públicos privados para poder desarrollar esa carrera aeroespacial. Para eso se presenta un análisis organizativo de esa colaboración que deben tener entre esas dos entidades para poder desarrollar, digamos, como toda esa carrera armamentista. De esa carrera aeroespacial, pues que en parte va de la mano con la parte de defensa. El concepto gubernamental de agencia espacial es lo que se está trabajando, este es en el caso de España, pero este concepto ya viene dado desde Estados Unidos y de la Unión Soviética y de grandes potencias como China, donde establecen, digamos, el control y la centralización por parte del ente gubernamental, vinculando a los privados a través de esas agencias para poder hacer esos desarrollos. Aquí están, digamos, cómo es la facturación a nivel espacial y mundial que se han venido dando desde el 2009 hasta el 2017. Estos son los pilares que debe tener esa agencia de identidad espacial que están dentro del contexto de España, unos pilares como la política espacial, unos modelos gubernamentales, una planificación, un desarrollo de esas capacidades, una promoción de acuerdos, una gestión coordinada y una promoción de un interés. Este es otro modelo que se considera como los modelos de las asociaciones público-privadas, como pueden ser las adquisiciones propias y cómo son las adquisiciones del mercado y toda la infraestructura, planeación, personal, seguimiento y todo lo que se debe tener dentro de una organización de una agencia aeroespacial. En conclusión, el modelo de colaboración público-privada es una solución óptima para poder desarrollar esta carrera aeroespacial. Se requiere el interés público y se requiere el interés privado para que se pueda solucionar. En ese contexto podemos determinar nosotros desde el grupo que es importante darle mayor fluidez a este tipo de asociaciones a nivel mundial en todos los estados que quieran incorporar dentro de sus políticas generales y geopolíticas una carrera espacial hacia futuro. Muchas gracias.